Bueno, para ser completamente sincero, este capítulo no lo tenía pensado, no estaba en la lista, pero siento que es poco necesario hablar sobre ciertos temas a veces. Y como este podcast lo hago sobre todo para no volverme loco con la cuarentena, o más para mí intentar tomar temas que a mí me importan y si es que logro pegarle a otras personas, si es que logro tocar a otras personas con estos temas, que se genere un pequeño debate o una pequeña discusión, lo encuentro perfecto. Ok, esta es la primera editorial. Bienvenidos a Caso Cero. Bueno, empecemos. Como dije, debo admitir que este capítulo no estaba en mis planes, para nada. Pero vivimos en tiempos locos, ¿no creen? En todo el mundo, una pandemia de niveles apocalípticos nos mantiene en casa, en cuarentena, mientras afuera nuestros gobiernos se esmeran por tratar de no ser el que más asesina a su propio pueblo, pero lo hacen solo un paso a la vez. Hemos visto cómo los gobiernos están con una competencia. ¿Quién es el más inepto para tratar este tema? La pandemia, bueno, esta pandemia nos demostró de que algo que siempre ha estado ahí, pero que nunca tuvimos el valor de ver, que es que unidos podemos mucho más. Los gobernantes, los empresarios no se preocupan por nosotros. Bueno, entonces el pueblo ayuda al pueblo. Suena demasiado político el discurso que acabo de dar, pero no sé, espero que no se malinterprete. No pretendo imponer pensamiento en este podcast, solo dar opiniones e información. Ahora, a lo que vamos. Me gustaría hablar al día de hoy 27 de abril, bueno, ya hace unos días atrás se dio la noticia. Una noticia que sacudió en pequeña medida al mundo. Digo en pequeña porque la pandemia es la gran noticia que está pasando en el mundo ahora. Pero esta noticia pasó por debajo. Y estoy aquí trabajando con informaciones a medias y otras que se figuran importantes, pero en verdad no son tan importantes. Y la noticia que hablo es el posible fallecimiento del líder norcoreano Kim Jong-un. Para hablar de esto me gustaría remontarme a uno de mis libros favoritos. Este libro es 1984 de George Orwell. Este libro habla sobre un mundo distópico, donde un gobierno fascista controla todo, desde la historia, editándola a su favor, hasta las noticias, pasando incluso por el pensamiento. El gran hermano le llamaban, y era amado por todos y sus palabras eran ley. ¿Acaso ven alguna similitud con el tiempo que estamos viviendo? 1984 es todo lo que no queremos en una sociedad. Y aún así, a la distancia, Norcorea es el Londres que Orwell escribió en su libro ya hace 72 años. Acabo de hacer esa cuenta y no creo que esto se haya escrito hace 72 años. Corea del Norte ha sido regida con una mano de hierro, una dictadura horrible por años. O quizás no es una dictadura, es más bien un régimen. Ahí existe una conversación muy interesante, una conversación que quizás se dé en otro momento. Hoy tomaremos esta noticia como real, porque me parece muy interesante. Y digo tomaremos esta noticia como real porque algunos tabloides de internet dicen que Kim Jong-un no estaría muerto, sino que estaría en un estado vegetal. Mientras que otros dicen que está vivo y que está bien y que mandó un mensaje a los trabajadores. Pero los medios, creer en los medios, sobre todo en Norcorea, es un suicidio. Ahora,
Pocas veces en una generación podemos ver tantas cosas seguidas, y esto es muy importante. Tomando la generación de los 90 como base, que es la generación en la que yo nací, tantos momentos que van a ser históricos, que dentro de 10 o 20 años se van a estudiar. Por ejemplo, quizás esto no se estudie, pero en baja medida el cambio de milenio fue un gran acontecimiento. La proliferación de la tecnología. Para los que éramos pequeños en los 90, era impensado que todos tuviéramos un teléfono celular. Y ahora es algo obvio, es una obviedad. La guerra también en diferentes frentes. Hablo de guerras pequeñas, obviamente, como la que se dio en Afganistán, como la toma de Irak también. Y los atentados terroristas, como por ejemplo el 9/11 en Nueva York a las Torres Gemelas y el 11 de marzo en Madrid del año 2004. Nosotros vimos la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Vimos, obviamente, este resurgimiento de la guerra nuclear, que el mismo Norcorea estaba golpeando la mesa, y Estados Unidos, liderado por, puede ser uno de los peores presidentes hasta ahora, diciendo, ¿saben qué? Yo también voy a golpear la mesa, a puertas de una guerra nuclear. Y obviamente, la pandemia que estamos viviendo en este tiempo, una pandemia que quizás no es la peor pandemia que ha tenido la historia. Hasta ahora esa es la peste negra. No es la primera pandemia que pasamos tampoco, porque estuvo también en la época del 2010, creo, 2009, 2010, la época de la H1N1, la gripe porcina. Pero no es comparable, no es para nada comparable con la pandemia que estamos viviendo ahora. A todo esto se suma la caída de quizás una dinastía que ha gobernado el país más cerrado en plena era de la globalización. Kim Jong-un, este personaje que ha sido tildado como macabro por Estados Unidos y que lo ha demostrado con sus acciones. En julio del 2015, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Yoon Byung-se, espero haberlo dicho bien, dice que Kim, hasta el año 2015, ha ejecutado a 70 funcionarios desde que llegó al poder a fines del año 2011. O sea, en menos de 4 años Kim Jong-un mató a 70 funcionarios. ¿Por qué? Y eso es lo que se sabe. Porque obviamente Norcorea, país cerrado, las noticias que salen del país son las noticias que ellos quieren que salgan. Kim ha sido sin lugar a dudas uno de los gobernantes más carismáticos, por decirlo menos. Ha enfrentado a Estados Unidos sin miedo y poseía poder en el sector sin igual. O eso es lo que la propaganda nos hizo hacer creer. Kim Jong-un era un líder nefasto, mataba a su pueblo y construía ciudades inmensas donde nadie vivía. Su único poder real no eran las bombas, no eran las armas, tampoco son militares. Su mayor poder eran los medios de comunicación. Kim controlaba todo, diario, radio, televisión, y con ello se hacía más grande, más guapo, más sabio, más gentil. Los medios nos hicieron creer que Kim era una verdadera amenaza para todos, que realmente era la persona a quien derrocar, alguien a quien temer. Pueden ver un claro ejemplo de lo que estoy hablando ahora mismo. Solo es cosa de googlear la noticia de la muerte de Kim y notar cómo están mostrando a su hermana, la supuesta heredera del poder en Norcorea, la despiadada, la malvada y otros tipos de adjetivos. Ahora, con esto no me gustaría que pensaran que estoy defendiendo ni avalando nada de lo que se hace en Corea del Norte. Para nada, la violación a los derechos humanos allá es indefendible. Pero también debo llegar a la conclusión de que Kim nunca fue el tirano malévolo y gran jefe final que siempre nos vendieron. Kim fue solo un pésimo gobernante, alguien que llegó al poder solo por apellido, y que en la decisión de políticas para llevar a su país quiso ir por la más fácil, la política del miedo. Y esto de la política del miedo es muy importante porque la política del miedo ha ganado. Ganó en Estados Unidos, ganó en Brasil y ganó en Chile. Hoy se habla de la sucesión,
¿Es posible que la hermana de Kim llegue al poder? La verdad, no lo creo. Pero si no es ella, ¿quién más? Esta es la gran oportunidad de que todo cambie y Corea pueda abrir sus puertas a la globalización. No. Corea es un país que se ha construido en base al miedo, en base a que es una potencia en armas, que tiene el poderío nuclear importante. Corea no va a dejar que su país se abra y vean realmente cómo es por dentro. Quizás sea un Edén, quizás es solo un desierto. En este planeta y las sociedades que lo conforman, el poder es lo más importante. Pero ¿qué es poder? Muchos creerían que es tener más dinero, pero si enfrentamos a un millonario contra una pistola cargada, ¿quién vive y quién muere? El mayor poder es la guerra. El país que más poder armamentístico tenga dominará el mundo, y eso es un hecho. Y armamentista, cuando digo armamentista, no solo se trata de armas de fuego, están las armas nucleares y, más importante, las armas biológicas. Todos los países tienen que jugar a ser más de lo que son, porque al mundo lo guía el miedo. Se ha impuesto la política del miedo, pero recuerden que el miedo no tiene nada que hacer contra el amor. En síntesis, Kim fue un pésimo gobernante. Nada más que decir sobre eso. Torturó, mató, hizo lo que quiso con su país, se trató de enfrentar con todos, trató de demostrar cosas que no era, trató de demostrar que Norcorea era la gran potencia cuando en verdad no lo es. Y mucha gente tuvo miedo, le tuvo miedo a Kim Jong-un, tuvo miedo del régimen norcoreano, cuando en verdad no hay por qué temerle al régimen norcoreano. Nunca hubo por qué temerle y en el futuro tampoco habrá por qué temerle. Porque a pesar de tener armas nucleares, según ellos, a pesar de no achicarse en contra de Estados Unidos, el régimen que creó Kim Jong-un, bueno, que mantuvo Kim Jong-un, que viene de Kim Jong-il, que es su padre, y que creo que su abuelo empezó todo esto, no es un país autosustentable en sí. Es un país en el cual te obligan a ser militar. Es un país en el cual te obligan a usar un tipo de peinado. Bueno, creo que son 3 o 4 tipos de peinado. Es un país en el cual se considera socialista, pero socialista bajo las reglas de ellos. Kim Jong-un ha muerto en abril del 2020 y se viene una sucesión. ¿Será su hermana? Según cómo está hecha la sociedad norcoreana, no sería ella. Pero si no es ella, ¿quién más? Y si lo toma alguna otra persona, ¿se abrirá el país? Eso es lo que todos esperamos y estamos ansiosos por ver. Quizás la muerte de Kim Jong-un logre que Norcorea vuelva a un estado de paz. Un estado que la verdad nunca ha conocido completamente. Pero nunca hay que perder la esperanza con eso. Esto fue el caso cero de hoy, esta pequeña editorial. No pretendo cambiar los pensamientos de nadie, ¿ok? Recordemos que escuchar las opiniones de otros siempre hacen una buena conversación. Me gustaría recordarles buscarnos en Instagram como Caso Cero Podcast, en Facebook está igual, como Caso Cero Podcast. Me despido, nos veremos en una nueva ocasión, en el Caso Cero.